Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre las generalidades del sistema nervioso para después hacer el análisis de la neurona. Lo primero que tenemos que pensar es para qué nos sirve el sistema nervioso. Dado que existen seres vivos que pues, no tienen un sistema nervioso como tal, como serían las plantas, los hongos, y seres vivos que sí lo poseemos, ¿no? Se fijan, el sistema nervioso entonces nos ayuda a mejorar nuestras posibilidades de adaptación al medio ambiente, ya que podemos recibir los estímulos del medio ambiente e interactuar sobre ellos para tomar decisiones. Esto pues nos va a ayudar a mejorar nuestra supervivencia o no, dependiendo de las decisiones que vayamos tomando. Entonces las plantas, por ejemplo, si bien pueden tener algún tipo de movimiento dado por sistemas bioquímicos, pues carecen de esta posibilidad de adaptarse al medio ambiente cambiante o de modificarlo para mejorar su supervivencia. Lo que primero tenemos que ver es que el sistema nervioso lo primero que tiene que hacer es recibir la información del medio ambiente. ¿Cómo la recibe? Pues tiene una serie de sistemas de reconocimiento a través de los receptores específicos para cada uno de los estímulos. Por ejemplo, para el sonido o el estímulo del sonido, vamos a tener receptores específicos dentro del órgano de Corti que se van a activar con estas ondas para poder canalizarlo hacia un nervio, que en este caso sería el nervio acústico, y este se enciende como si fuera electricidad, digamos, y va a llevar la información hacia áreas específicas del cerebro. En el caso del sonido, pues se va a llevar el área hacia esta parte, que es la corteza primaria de la audición, que se encuentra en el lóbulo temporal. En el caso de la visión, nos vamos a dar cuenta que el estímulo sería la luz. Entonces los fotones o haces de luz van a entrar a través de nuestro ojo para activar receptores que se encuentran en la retina. Estos receptores van a activar a un nervio, que en este caso sería el nervio óptico, y se van a dirigir a través de impulsos eléctricos, van a dirigir la información a través de todo este sistema neuronal hasta llegar a su corteza primaria del cerebro, que se encuentra en la parte de atrás, en el lóbulo occipital. Aquí vemos que sería el reconocimiento de la vista, lo encontramos en el lóbulo occipital. En el caso del tacto, pues encontramos receptores en todo el órgano que es la piel, y estos receptores pues se van a activar dependiendo del tipo de estímulo que se le dé, que puede ser un estímulo de estiramiento de la piel o un estímulo de calor o de frío, es decir, de temperatura, y va a activar igualmente estos receptores que van a transmitir un impulso eléctrico y posteriormente a través del sistema nervioso o del nervio para llegar hacia su zona receptora primaria, que la encontramos dentro del lóbulo parietal en la parte de atrás de esta cisura, en toda esta área. Aquí es donde se recibe el estímulo del el tacto. Hablando del sentido del olfato, encontramos que una mucosa olfatoria, la cual tiene estos receptores, que van a recibir el estímulo oloroso, que es un estímulo químico, al igual que el del gusto. Si ponemos una sustancia química, sea salada, dulce, amarga, ácida, en nuestra lengua, se van a activar este tipo de receptores que van a llevar la información hasta ciertas áreas del cerebro. En caso del olfato, pues al lóbulo temporal directamente para activar el sistema límbico, y en el caso del gusto nos lo va a llevar hacia la parte de abajo del lóbulo parietal, muy cerca de donde está este lugar donde se recibe el tacto. Por aquí más o menos se encuentra el gusto. ¿Okay? Todo esto lo vamos a ver posteriormente en el siguiente semestre, más a profundidad. Nos vamos a aprender las vías
distintas que se activan de las zonas primarias para poder entender cómo se maneja esta información. Pero a grandes rasgos, digamos que así es como se captan los estímulos del medio ambiente. Los seres humanos no tenemos receptores para todos los estímulos. Por ejemplo, en el caso de la vista, pues no tenemos capacidad de ver la luz ultravioleta, por ejemplo. Por lo tanto, no podemos procesarla y no podemos verla o definirla. Y bueno, obviamente los receptores pues no se van a activar con estímulos que no puedan ser percibidos precisamente por estos receptores. Por ejemplo, no podemos ver con la lengua, por ejemplo, no podemos oler con la piel, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez que se lleva la información, como ya les había dicho, a las zonas primarias, que recordando, pues la visión se da en el occipital, el tacto en el lóbulo parietal, el gusto también en el lóbulo parietal en la parte inferior, la audición en una área muy específica del lóbulo temporal y el olfato en el lóbulo temporal hacia el sistema límbico. Una vez que se lleva a estas áreas primarias, en estas áreas se desglosa la información, se parte en sus diferentes componentes para poder analizarla. Por ejemplo, en el caso de la visión, se va a dividir en profundidad, color, forma, tamaño, etcétera, etcétera, para poder desglosar y entenderla. Pero una vez que se lleva a todas estas áreas primarias de reconocimiento, se tiene que llevar la información hacia el lóbulo parietal, que es este que encontramos en otro colorcito, porque en este lóbulo es donde tenemos el área de asociación. Tenemos varias áreas de asociación, pero para fines didácticos, pues tenemos que primero entender esta primera parte, esta área de asociación primaria. ¿Asociación con qué? ¿Con qué podemos asociar los estímulos primarios para poderlos reconocer o identificar? Pues obviamente con áreas que tienen que ver con la memoria. Entonces tenemos que conjuntar los diferentes estímulos, llevar el sistema de memoria y en el parietal entonces tenemos ya la interpretación del estímulo. ¿A qué le llamamos esa interpretación de esos estímulos? Pues le llamamos percepción. Entonces, la zona de percepción está en el parietal porque ahí ya nos damos cuenta de qué cosa es un estímulo. Entonces, en sus apuntes necesito que me anoten qué cosa sería sensación y qué cosa sería percepción. Y me ponen unos ejemplos. ¿Okay? Si se fijan, la forma en cómo se van manejando los diferentes estímulos es que se encienden los diferentes lugares de manera sincrónica y hacia todos lados para poder llevar información al parietal y poder estar haciendo la percepción constante de todo esto. ¿Para qué queremos percibir? Pues ya que una vez que recibimos los estímulos y los interpretamos, entonces toca dar la respuesta. Y los seres humanos tenemos la capacidad de responder hacia los estímulos de nuestro medio ambiente de 4 maneras básicas. La parte de respuesta emocional, fisiológica, cognitiva y conductual. ¿Okay? Ahora, ¿a qué le llamamos respuesta fisiológica? Eso me lo van a anotar en su libreta. La forma de reacción fisiológica son todas aquellas reacciones de nuestro cuerpo que se dan de manera natural ante la percepción de un estímulo. Por ejemplo, si hace mucho calor, empieza a subir la temperatura en el medio ambiente, nuestro cuerpo al percibirlo va a desatar una serie de reacciones como por ejemplo la sudoración. Si de repente sentimos miedo,
El miedo va a provocar una serie de cambios fisiológicos que preparen a nuestro organismo para salir corriendo y defendernos, ¿no? De tal manera que pueda incrementar el latido cardíaco, se dilata la pupila, ¿no? Otras reacciones fisiológicas que también se dan, pues es el sueño, ¿no? De qué manera se va controlando nuestro sueño, se va regulando, pues también son reacciones fisiológicas que están dadas por impulsos nerviosos. Si algo nos pone estresados, si algo nos pone angustiados o enojados, el estímulo cerebral le va a estar manejando que esté alerta y pues le va a ser imposible dormir. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué le llamamos respuestas fisiológicas? Y me le ponen 2 ejemplos. Ojalá sean 2 ejemplos que no sean de los que yo hablé, sino otros. Otro tipo de respuesta es la respuesta de la conducta. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo lo que estamos procesando? La conducta, si se fijan, es todo aquello que podemos observar y analizar, medir, ¿no? Cuánto, cada qué ocurre la conducta, etcétera, etcétera. Tenemos respuestas cognitivas y por cognitivo le llamamos a todo aquello que estamos razonando, pensando, analizando, midiendo, que nos lleva hacia procesos de aprendizaje, de memoria, de atención, etcétera, etcétera. Las respuestas emocionales, que son sumamente complejas, que tienen que ver con que si yo percibo un estímulo, por ejemplo, como agresivo, entonces voy a desencadenar una respuesta emocional para poder reaccionar de manera inmediata al medio ambiente cambiante sin tener que echar a andar demasiados procesos cognitivos de razonamiento y de toma de decisiones. Las emociones entonces son como focos de alarma que nos ayudan a acercarnos a una situación o a alejarnos de una situación sin tener que razonar demasiado. Vamos a poner un ejemplo, el enojo, ¿no? Si algo me hace sentir enojo, entonces mi respuesta inmediata va a ser de defensa hacia ante aquella persona que me está molestando, ¿no? El enojo me ayuda a ponerle límites a la otra persona o a la situación que no me está gustando para poder hacer una modificación y alejarme de esa situación. La ansiedad, que es la como más fácil de entender, nos ayuda también a alejarnos de un estímulo que nos asusta para con esto impedir el daño que nos pudiera resultar. En el caso de la alegría, pues nos ayuda a acercarnos a aquella situación que nos agrada. La alegría, el deseo, el amor nos ayuda a acercarnos, a querer proteger. Por ejemplo, en el amor queremos proteger al ser amado, queremos estar cerca del ser amado y eso también ayuda a que la especie vaya desarrollándose y creciendo y que socialmente, digamos, tengamos más oportunidades de desarrollo. Entonces, bueno, las reacciones básicas, enojo, tristeza, miedo, disgusto. Quiero que me le pongan un ejemplo de para qué sirven esas respuestas emocionales y un ejemplo de cómo ocurrirían. Y de emociones agradables como alegría, amor, placer, también me le ponen por favor para qué sirven esas emociones y un ejemplo de cuándo ocurrirían. Hablando de conducta, pues también para qué sirve la conducta y un ejemplo de conducta, y lo cognitivo, para qué sirve lo cognitivo y un ejemplo de cognitivo. ¿Okay? Entonces, estas son las 4 formas como nuestro organismo, nuestro cerebro provoca reacciones para mejorar nuestra supervivencia al medio ambiente.
Ahora, todo esto se da en base, como ya lo dijimos, hacia el sistema nervioso. En resumidas cuentas, podemos decir que el sistema nervioso es una red de tejidos cuya unidad básica es la neurona y sirve para captar, como ya lo habíamos dicho, a través de los receptores, procesar estas señales en el cerebro y por último ejercer control y coordinación, no nada más en el medio ambiente cambiante, sino también en todos los órganos internos, o sea, tanto para provocar movimiento como para provocar reacciones fisiológicas. Y esto nos sirve para lograr una oportuna y eficaz interacción con el medio ambiente cambiante. ¿Para qué? Para mejorar nuestras posibilidades de supervivencia.